Muy buenas tardes, estimados compañeros. Bienvenidos a este espacio más en el cual estaremos hablando de los problemas sociales contemporáneos. Este grupo está integrado por Seine Patricia Torres Gil y Lidia Janet Perea Murillo. El tema que hoy nos convoca a este espacio de diálogo y conversación de estos problemas contemporáneos está relacionado con la violencia basada en género. De ella tenemos para decir que de acuerdo a la AMNUR en el 2002, el problema de violencia basado en género hace referencia a cualquier acto en el cual se hace daño a una persona, indistintamente de su género. Es decir, esto hace que haya un perjuicio en cuanto a las normas, en cuanto a ese poder que tiene y dominio sobre la otra persona, a esas desigualdades sociales que se vienen presentando. Es un cúmulo de situaciones que se presentan y que se generan. Compañera Zaine, ¿qué nos podría decir de ese análisis en relación a esas causas de esos problemas sociales contemporáneos? Bueno, compañera, me parece muy interesante el tema de las violencias basadas en género. Creo que nosotras como trabajadoras sociales y profesionales en este tema de las intervenciones psicosociales, nos convoca el análisis de esta problemática en la medida de que en la actualidad ha tomado mucha fuerza como problemática y ya sé precisamente a partir de esa concienciación que se ha hecho de los efectos tan nocivos que tiene sobre los seres humanos la violencia de género. Tú has tocado un punto muy importante que tiene que ver con el hecho de que las agresiones pueden ejercerse sobre cualquier persona y que el fundamento o la motivación principal es el género. Esto implica que puede ser sobre hombres o sobre mujeres, aunque las estadísticas y distintos estudios han demostrado que las víctimas que se encuentran en mayor riesgo potencial son las mujeres. Y sobre eso quiero hacer un análisis particular. Molina, por ejemplo, nos cuenta que cuando nosotros hablamos de violencias basadas en género, estamos haciendo referencia a aquellas construcciones sociales que se han realizado, que se realizan desde el género a partir de una cultura patriarcal hegemónica que ha normalizado y legitimado los significados que nosotros le hemos dado a la violencia. Entonces se han construido una serie de roles, estereotipos, normas y valores que ubican a la mujer en una posición inferior al hombre. Y eso ya establece una relación desigual de poder. Yo creo que en este orden de ideas, uno de los análisis importantes que podemos hacer lo debemos construir asociados a la perspectiva socioconstruccionista de Kenneth Hergen, que nos habla de que un problema social lo debemos considerar como aquella construcción colectiva situada, pero que viene de esas prácticas específicas de los contextos y que vienen de esos procesos de legitimación que hacen las sociedades, ya sea a través de sus discursos o a través de sus acciones. Y creo que la violencia basada en género tiene un sustento importante desde esta perspectiva socioconstruccionista, porque como lo dije anteriormente, es esos significados o esas construcciones de sentido que nosotros los seres humanos o la sociedad le hemos dado al género, lo que ha permitido que esto evolucione y se convierta en un problema grande. De hecho, yo creería que no es que evolucione propiamente, sino que se visibilice. Que hoy en día las mujeres y tengamos más conciencia de lo que como mujeres podemos aportarle al mundo y de que un rol no determina nuestra valía dentro de la sociedad. Entonces creo que allí tenemos un sustento teórico bastante importante para poder profundizar en el análisis de este fenómeno. Me gustaría entonces, compañera Lady, que nos hablaras un poco acerca de cuáles son esos impactos que se identifican a nivel nacional y global de la violencia basada en género. Bueno, a nivel global vamos a tomar un poco referenciando la CEPAL. La CEPAL ha realizado varios estudios relacionados con esos impactos que tiene la violencia basada en género. Acá les traigo a colación uno de 2021 en el cual nos dice que al menos 4.400 mujeres fueron víctimas de feminicidio en 29 países y territorios de la región. Según estos datos de este observatorio nos muestra
¿sí? Esa desigualdad que hay en género en América Latina y el Caribe y cómo se ve afectada económicamente su posición. Molina nos precisa mucho más, en el cual nos permite y nos llama a pensar, ¿sí? Cómo estas mujeres han sido afectadas individualmente de esa violencia física, psicológica, emocional, perdiendo su identidad, ¿sí? En el cual se han apropiado de su identidad, de su propio cuerpo, ¿sí? En el cual ellas tienen su dimensión psicológica traumada, es decir, esos sentimientos, esos pensamientos, esa forma de relacionarse con el otro. Muchas de las regiones de Colombia, ¿sí? En los diferentes municipios y departamentos, nosotros miramos cómo, que tú lo mencionabas, compañera Seine, es esta hegemonía patriarcal y matriarcal, cómo nosotros mismos empezamos a apoyar ese tema de la violencia de género, cuando empezamos el tema de poder minimizar aquellas pequeñas situaciones que presenta una pareja, porque el esposo, la esposa le grita al otro, nosotros, ay no, simplemente fue un solo grito, simplemente fue un solo golpecito, tú por eso lo vas a dejar, no, déjalo pasar, que eso no significa nada importante y relevante en una relación, tú tienes que aguantar, porque yo he aguantado toda la vida, tu papá toda la vida me golpeó, por lo tanto tú tienes que aguantar porque tienes que permanecer esa figura de matrimonio que es hasta la muerte, ¿sí? Y con una figura de matrimonio en esos hogares católicos la mujer no puede separarse del hombre, tiene que aguantar por los hijos, por la sociedad, por el qué dirán, porque es el aspecto social, familiar, laboral, económico, en el cual está rodeado esos círculos sociales y con todas esas barreras a las mujeres le permiten, o sea, estar sumisas y sometidas. Igualmente también vemos el tema de las nuevas masculinidades, cómo se empieza este tema, también la comunidad LGBTIQ+, y desde allí, pues cómo nosotros miramos que este impacto de violencia ha ido viviendo diferentes dimensiones, ¿sí? Ha ido visibilizándose un poco más, quizás antes era más reservado, ahorita las mujeres, tanto mujeres, hombres y demás, pueden hablar, pueden decir, pueden expresar lo que les pasa y lo que les sienten. Es una violencia silenciosa, pero que generalmente afecta y destruye muchas vidas. Compañera Seine, siguiendo adelante, nosotros dentro de este proceso encontramos unas acciones posibles de intervención desde lo psicosocial. ¿Qué nos podrías contar al respecto? Bueno, yo creo que desde nuestra postura de profesionales que acompañan procesos psicosociales y conscientes de el impacto negativo que genera esta problemática, es importante que, apoyados precisamente en esa perspectiva socioconstruccionista, nosotros podamos direccionar ese eje de intervención hacia la transformación social, pero teniendo como punto de partida esa comprensión de esos significados que se le da a la violencia basada en género. ¿Qué cosas sí son violencias basadas en género y qué cosas no son violencias basadas en género? ¿Cómo se normaliza y legitima a través del discurso y a través de las prácticas de la población? Teniendo en cuenta que cuando vamos a hacer intervenciones psicosociales debemos tener como fundamento un análisis del contexto, las particularidades culturales. Entonces yo creería que algunas de las estrategias que podremos implementar primero es generar conciencia frente a la igualdad de género, que se empiece a valorizar a los individuos no desde su género, sino desde su carácter de seres humanos, desde la identificación y reconocimiento de los talentos y virtudes que cada uno de nosotros y nosotras tenemos para aportar, poder derrumbar esos estereotipos de género, promoviendo la defensa de los derechos humanos, replantear el discurso que solapa la violencia de género, y ese replanteamiento del discurso incluye identificar muy bien la manera como nos referimos o empezar a analizar de una manera muy detallada aquellas cosas que se mimetizan como bromas, pero que guardan un trasfondo de agresión. También es importante que podamos hacer divulgación de esas historias de empoderamiento que permitan revalorar el género, recategorizarlo, por decirlo de alguna manera, y que esas experiencias de empoderamiento inspiren a otras mujeres a alzar su voz y a apropiarse de o ejercer de una mejor manera su autonomía. Creo que también es importante que
empecemos procesos de formación frente a los canales de denuncia, a los mecanismos de identificación de esos factores de riesgo para que este fenómeno pueda disminuir y además empezar a trabajar en la reparación de las consecuencias, ya sea de manera implícita o explícita. Sobre esto nos hablaba en Molina 2019, como uno de los aportes importantes dentro de su estudio, y es que precisamente desde la academia nos interesemos por el análisis de este tema y empecemos a producir nuevos conocimientos que permitan también mayor concientización de este fenómeno. Para concluir, entonces, creo que es importante que desde los procesos de acompañamiento psicosocial nosotros podamos desarrollar procesos de intervención anclados a estas perspectivas que nos permiten analizar y comprender los problemas psicosociales contemporáneos desde su estructura, causas, consecuencias, y que con ese mismo sustento teórico podamos establecer procesos de intervención idóneos y acordes a los contextos sociales. ¿Qué conclusión nos podrías compartir tú, compañera Lady? Bueno, de estos procesos contemporáneos y algo que Molina pues resaltaba dentro del ejercicio de la violencia basada en género, es un problema que el cual afecta y que pasa por diversas situaciones emocionales, sí, emocionales, sociales, culturales, y desde ahí afecta mucho lo que es el proyecto de vida de una persona. Como profesionales psicosociales tenemos que apostarle positivamente a que estas personas puedan empoderarse de su vida, puedan comprender esta situación, rompiendo esas barreras y paradigmas que se tienen dentro de esta estructura sistémica que se trata. Y desde allí, como la intervención va a ser clave para que estas personas partan de poderlas escuchar, poderlas comprender, que ellas puedan realmente subir esa autoestima baja que tienen, y desde ahí poder trabajar asertivamente dentro de esas rutas de ellas, cómo empoderarse de cada uno de los diferentes procesos y espacios que se vienen para poder mejorar su condición y su calidad de vida dentro de todo ese ejercicio que se hace y que se realiza. Hasta ahí podemos hablar un poco de este problema social contemporáneo, violencia basada en género. Muchas gracias, compañeros. Gracias a ti también, compañera Lady. Nos vemos en una próxima oportunidad. Feliz tarde. Igualmente.